Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia Murillo. Muchas gracias por conectarse a este enlace. Hoy estoy acompañada del licenciado en psicología, es Daniel Mengíbar. Muchas gracias por acompañarnos en esta conexión al licenciado abordando un tema que es de bastante importancia y le invito a las personas a que se queden hasta el final de esta entrevista, ya que abordaremos el tema del duelo por COVID ya a un año de pandemia en nuestro país, este virus que ha dejado en luto a miles de nuestras familias y a muchas personas que hasta el día de hoy no logran recuperarse emocionalmente de una o más pérdidas dentro de su familia a causa del virus. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Julia, encantado de estar con usted en esta ocasión y gracias por esta invitación. Tenemos algunas consultas que quisiéramos abordar con usted, licenciado Daniel, y una de ellas es, empezamos con esta, ¿qué situaciones atraviesan, qué situaciones emocionales atraviesa un núcleo familiar a raíz de una pérdida de un ser querido por el virus, por este virus del COVID-19? Los procesos de duelo dentro de sí en un tiempo normal es algo que conlleva pues una afectación en cuanto a la emotividad y el ánimo de la persona, ya que estamos refiriéndonos a una pérdida de algo o de alguien muy valioso o muy importante para nosotros en determinados momentos de nuestras vidas. Entonces, a esto le llamamos como una especie de desprendimiento emocional cuando estamos desligándonos de aquella persona con la que habíamos compartido tanto tiempo, vivencias, experiencias y anécdotas. Sumado a eso, el encontrarnos bajo una especie de cuarentena en donde estamos privados de muchas cosas que antes hacíamos, viene y tendería a incrementar el dolor o la afectación emocional que se tiene ante la pérdida de ese ser querido. Entonces, ¿cómo van a sentirse las familias o los núcleos familiares con la pérdida de un ser querido? Bueno, junto con todo la afectación que el duelo en su naturaleza conlleva, y aparte de eso, un poco más afectados aún, me atrevería a decir yo, porque no contamos pues con esas otras alternativas de distracción o de catarsis que tenemos en un tiempo normal para poder afrontar el duelo o la pérdida de ese ser querido que estamos atravesando en algún momento. Y sí, ese punto es bastante toral, ya que normalmente en nuestra cultura está muy arraigado el hecho de tener el tiempo para poder velar a nuestro familiar y luego acudir con amigos, con familiares, a poder dar el último adiós en el cementerio a nuestro ser querido. Y en este momento, pues a lo largo de todo este año, no ha sido posible. ¿Esto de qué manera impacta en esta salud, en la salud emocional de las personas? Porque de por sí ya la pérdida de un familiar, aún atravesando estos procesos, siempre es sumamente dolorosa. Pero el no tener ese apoyo lo incrementa. Lo exacerba, exactamente. Es muy conocido en nuestra cultura y está en nuestro acervo de costumbres el tener una despedida fúnebre de nuestros seres queridos, de la forma como usted lo está describiendo, una reunión de familia, amistades cercanas, tener a nuestro familiar que hemos perdido ahí adelante de nosotros, poder expresar nuestras palabras, poder desahogarnos ante él, es parte ya de lo que pues hemos venido haciendo durante siempre. Es diferente en otras culturas, pero nosotros que estamos acostumbrados a esto, es algo que de cierto modo nos permite tener parte de ese cierre psicológico o ese cierre emocional ante la pérdida de alguien que estamos teniendo. Entonces,
de repente el no poder hacerlo de esa manera tradicional, el no poder como tener ese tiempo de compartir, el no poder tener ese momento en donde mis amigos cercanos o mis familiares vienen y me dan un pésame porque he perdido a alguien muy, muy importante. Entonces me voy quedando con todo eso. Eso incrementa el sufrimiento de las personas dolientes, o sea, quienes quedamos con vida, ¿verdad? Y pues eso trae pues sus repercusiones negativas, ya que es algo que no ha venido siendo usual. Y precisamente a raíz de ello, en algunos, estaba yo informándome hace algunos días de que en algunos países de Europa, por ejemplo, han comenzado a promover campañas para que los familiares puedan tener esas oportunidades de despedirse de sus seres queridos que han partido por COVID. Claro que entendemos pues que la situación es diferente, ¿verdad? Hay pues medidas de salubridad que seguir y todo eso. Entonces pues sería un poco difícil en el medio de nosotros, pero definitivamente es algo que va a afectarnos y que nos está afectando de una manera pues más exacerbada que en un duelo normal. Y a largo plazo, ¿qué afectaciones podríamos llegar a ver en la sociedad al tener que saltarnos esos procesos de manera obligatoria por la pandemia? Sí, es muy interesante lo que usted comenta, Julia, porque déjeme decirle que según los procesos de duelo, como lo conocemos nosotros en psicología, tienen una duración específica de tiempo. A algunas personas ese duelo, ese sufrimiento les puede durar un promedio de unos 6 meses, a otras personas les dura un promedio de 1 año, pero se espera que después del año psicológicamente la persona ya esté estable o ya se haya, como decimos en términos populares, resignado a la pérdida de ese ser querido. Ok, pero tenemos que tomar en cuenta que para que eso pase tenemos que haber vivido ese proceso de duelo. Psicológicamente se clasifica en diferentes etapas. Está primero la parte de la negación, ¿verdad? Cuando recibimos esa noticia y definitivamente no queremos aceptarlo o no lo comprendemos, ¿verdad? Luego de eso entramos a una etapa de ira o enojo en donde nos sentimos enojados con el mundo entero porque hemos tenido una pérdida muy, muy significante. Algunas personas llaman a la otra etapa, a la tercera, como de negociación, en donde nos ponemos a cuestionarnos muchas cosas, ¿verdad? Luego entra una depresión y por último la etapa ya cuando hemos aceptado la situación es la aceptación, así se le llama. Entonces es muy probable que al no tener una despedida, ¿verdad? Como la que estamos acostumbrados, estas diferentes etapas de ese duelo vayan teniendo una duración más prolongada que en otras condiciones de tipo diferente, por decirlo de algún modo. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo que eso pueda repercutir? Bueno, los duelos no resueltos llevan una implicación emocional pues bastante grande porque pues la persona entra en momentos de desánimo, de improductividad, de insatisfacción con las cosas en general, ¿verdad? Y es algo pues de repente que va a verse reflejado mucho más tiempo después del año, que es lo que comúnmente uno espera que ya se haya hecho ese cierre de esa afectación emocional. Y en este caso, pensando en personas adultas, pero ¿qué pasa en el duelo por la pérdida de un familiar a causa del virus en el caso de los adolescentes, con tantos conflictos internos? Sí, debemos de tomar en cuenta que, bueno, los seres humanos en nuestras diferentes etapas del ciclo vital que mantenemos, ¿verdad? Hay pues ciertos retos y desafíos en cada uno. No es lo mismo la forma en cómo un adolescente afronta las situaciones a cómo las afronta un adulto de edad media o incluso un anciano de la tercera edad. Las perspectivas cambian totalmente, ¿verdad? En el caso de los adolescentes sí va a haber una afectación muy marcada y esto puede tener ciertas repercusiones más que todo de tipo conductual, ¿verdad? En donde vemos que de repente la forma como el adolescente está canalizando o expresando
dolor emocional que mantiene, sea pues de repente a través de algunas cosas como bajo rendimiento académico, como rebeldía, como desobediencia ante las figuras de autoridad. O sea, su reacción va a ser diferente porque es la forma en cómo sus mecanismos de defensa le van a decir que exprese la situación que está sintiendo, muy diferente a cómo lo va a hacer un adulto, muy diferente a cómo lo va a hacer un adulto mayor o anciano, muy diferente a cómo lo haría pues un niño de edad infantil. Entonces variaría según pues la etapa del ciclo vital en la que nos encontremos en ese momento. Daniel, y en cuanto a estas etapas que difícilmente pues se tiene que ser así, se tienen que saltar, hay algunas personas dentro de estos círculos familiares que, como le mencionaba al inicio, no solamente han perdido un familiar, sino que 2 y hasta 3 familiares muy cercanos, papá, mamá, esposa o esposo, y en un tiempo sumamente corto, en cuestión de días, en cuestión de semanas a lo mucho. ¿Qué situaciones internas enfrenta esta persona y de qué manera se le puede brindar algún tipo de apoyo si es posible? Muy acertado lo que usted menciona, Julia. Déjeme decirle que la manera en cómo podemos ver afectadas a las personas se clasifican o se dividen en 3, por decirlo de algún modo, ¿verdad? La primera es la parte emocional, o sea, qué tan afectado emocionalmente vemos a la persona, qué tan triste, qué tan decaído, qué tan desalentado lo podemos percibir. La segunda es la parte física, ¿verdad? El ver su salud, cómo se está afectando, porque recordemos que hay una relación directa de nuestro sistema inmunológico con nuestro estado de ánimo. Si usted se mantiene pues con un nivel de emocional óptimo, se espera que su salud se mantenga así, pero si usted se mantiene en un nivel de constante tristeza, entonces su sistema inmunológico está frágil y las enfermedades entran posiblemente de una manera más directa o más rápido. Entonces cerciorarse mucho de cómo está la parte física, ¿verdad? Cómo estoy durmiendo, cómo me estoy alimentando, cómo estoy descansando. Y otro elemento muy importante es pues la parte de la sociabilidad, cómo estamos viendo a la persona que está reaccionando, ¿verdad? Si está manteniendo comunicación con sus demás personas cercanas, con su círculo de amigos, o está aislándose a tal punto de que no quiere ir a trabajar o no quiere salir de casa, ese tipo de cosas. Entonces, observar, ¿verdad? En esos 3 elementos cómo está reaccionando la persona, y en base a lo que podamos como nosotros percibir más afectados, entonces de esa manera intervenir con el apoyo en esa área que se necesita. Si vemos a la persona, por ejemplo, que está muy decaída, que pasan los días y sigue llorando mucho con recuerdos constantes de su ser querido y todo eso, la red de apoyos ahí funciona mucho. Los amigos cercanos, llamadas constantes, visitas, ¿verdad? Palabras de ánimo, este tipo de cosas. Si lo vemos que se está afectando mucho en cuanto a su salud, que no está durmiendo, que no se está alimentando, pues bueno, tratar de ir por esa parte y hacer fuerza en ese sentido. Y si lo vemos de repente que está bajando la parte de su productividad, que antes era alguien muy activo en los negocios, en el trabajo, y ahora de repente no, tratar de irlo enfocando para que pues logre entender, ¿verdad? Que sus situaciones deben continuar, debe seguir haciéndolas, y de esa manera pues es lo que le va a ayudar mejor aún a afrontar la situación que está pasando. Sí, es válido que en estos casos hay personas que tratan de estar ocupadas la mayor parte del tiempo para distraerse un poco de la pérdida. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es recomendable o no? ¿Qué es lo que la persona debería hacer? ¿Qué le podemos aconsejar? Porque ahorita nos ha hablado a detalle de lo que la red de apoyo, las personas que están cercanas pueden ayudar y cómo brindar este tipo de apoyo. Pero en el caso de la persona como tal doliente, ¿qué cosas sí son acertadas a hacer? Porque muchas veces hacemos cosas únicamente como por el instinto y siguiendo aquello que nos hace sentir bien o que nos hace olvidar un poco la pérdida.
Es un proceso, como lo hemos venido diciendo, Julia, es un proceso que va a llevar sus etapas, va a llevar sus pasos, ¿verdad? Y la misma persona doliente, quien está sufriendo la pérdida o la situación, es pues la que más conocerá lo que más le está funcionando y lo que no. El ejemplo que usted me menciona, las personas que se entregan de lleno en el trabajo, bueno, es recomendable siempre mantener el equilibrio, ¿verdad? Porque habría que ver por qué me estoy entregando tanto en el trabajo, si realmente es porque quiero mantener mi mente ocupada o distraída o porque quiero como alejarme de la situación que me está afectando. Pero hay diferentes cosas que podemos ir haciendo. Lo primero, y lo cual quisiera enfatizar, Julia, es que es muy válido sentirnos mal, es muy válido sentirnos tristes, ¿verdad? No tenemos en ningún momento que sentirnos mal, válgase la Débiles. redundancia, porque estamos exactamente, o sentirnos débiles o sentirnos vulnerables, no, al contrario, debemos expresar nuestra tristeza, debemos sentirla, debemos vivirla. Es lo primero que nos va a dar el pie para poder seguir afrontando lo demás, ¿ok? Eso número uno. Lo segundo es, cuando hemos tenido la pérdida de un ser querido, es muy, muy importante consolidar o solidificar mi red de mis seres queridos. Si antes habían pues como cuestiones de diferencias entre las familias, hermanos, primos, cosas así, eso en la medida de lo posible debe irse apartando, porque mientras la familia se mantiene con más unidad, psicológicamente hay pues un ánimo en conjunto y eso hace pues que la situación vaya mejorando progresivamente a pasos agigantados, porque pues eso lo hemos comprobado a través de diferentes grupos de apoyos en familia que se ha podido trabajar de esa manera. Como tercer elemento, ¿verdad? Cuidar mucho nuestra salud, reforzando lo que mencionábamos hace algunos momentos. Si yo estoy demasiado decaído, demasiado desalentado, mi salud va a estar frágil y no conviene que en estos momentos nuestra salud física esté frágil. Entonces, cuidar mucho nuestra salud, tratar de dormir las horas necesarias, tratar de alimentarnos de nuestra forma normal posible, ¿verdad? Tratar de mantener nuestro descanso posible, eso va a ayudar a que el cuerpo biológicamente se mantenga pues con la homeostasis adecuada y eso pues automáticamente se conecta con el estado de ánimo, ¿verdad? Otra recomendación que se utiliza mucho en psicología para afrontar este tipo de situaciones, Julia, es la parte de el despedirme de mi ser querido a través de esas cosas o esos objetos que para mí son muy importantes o valiosos, y entramos un poco a lo que son ya los ciclos de cierre de esas etapas, ¿verdad? Cuando de repente me doy cuenta que todas las cosas que yo tengo en la casa que me recuerdan a esa persona, de repente me generan algún tipo de sufrimiento o dolor, entonces empezar y venir a liberarme un poco de esos objetos, ¿verdad? Siempre con mis personas cercanas y conservar aquello que para mí sea muy valioso y muy importante como un recuerdo bonito y agradable de lo que esa persona representa para mí y algo pues que me va a mantener ligado emocionalmente a esa persona. Entonces, el hacer este tipo de actos, el hacer este tipo de procedimientos es lo que nos va dando esa aceptación que todos necesitamos en algún momento ante la pérdida de uno de nuestros seres queridos, lo cual pues entendemos es uno de los eventos más difíciles de afrontar a lo largo pues de la vida de un ser humano. Daniel, muchísimas gracias. Y yo creo que también sería importante mencionar, y creo que usted también va a secundar esto, la asistencia psicológica y la asistencia espiritual, que esto también le brinda mucha ayuda a las personas que atraviesan una situación así, no solamente de un ser querido, sino de más incluso a raíz de esta situación. ¿Usted qué me podría decir de esto? Totalmente de acuerdo, Julia, y gracias por mencionarlo. En primer lugar, el apoyo espiritual que nosotros tengamos es algo clave en todo proceso, no solo de duelo, sino en todo proceso de nuestras vidas que estemos llevando, ¿verdad? El mantenernos conectados con nuestra parte espiritual, con
esa deidad suprema que todos necesitamos para recibir esa fortaleza para afrontar las cosas, y junto con ello pues el apoyo psicológico cuando sea necesario, ¿verdad? Cuando vemos que de repente hay situaciones que ya no estoy manejando bien a raíz del duelo, cuando nos damos cuenta que mi nivel de estrés se viene incrementando demasiado, cuando me doy cuenta que no estoy siendo funcional en el trabajo, por más que busco concentrarme o mantener las cosas, miro que no lo estoy logrando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Son como los indicadores o las señales de alerta o de alarma de que necesito un tipo de ayuda más enfocada en ese sentido. Y pues, bueno, correspondería a nosotros, a los profesionales del área de salud mental en psicología, pues poder como brindar herramientas o apoyo más directo, individualizado a esa persona que lo está requiriendo o necesitando. Excelente. Y siento también que es válido mencionar que ya a un año de que ese virus ingresó a nuestro país es necesario ser empáticos. Al inicio, con los primeros casos que ocurrieron en nuestro país, de inmediato hubo un rechazo y prácticamente hasta un sentimiento, sí, de rechazo y odio hacia quizás las personas que resultaron contagiadas. A este punto, creo que ya muchos hemos pasado por esa situación, y si no hemos sido nosotros personalmente, hemos tenido algún familiar que ha estado en esa situación. Personalmente no tengo a nadie de mi familia que haya fallecido a causa del virus, pero he visto demasiados casos de personas que han perdido de 1 hasta 3, 4 familiares. Siento que la empatía ya tiene que estar arraigada en nosotros, porque definitivamente este virus ha demostrado que no importa nuestro estatus, no importa nuestra condición, incluso física. Hay personas con muy buena calidad de vida, que se cuidan mucho, y esto no ha importado. Así que creo que la empatía es algo que si no lo hemos puesto en práctica, tenemos que hacerlo, porque esto no se termina todavía, lamentablemente. Totalmente de acuerdo. La empatía, nuestra solidaridad con el prójimo, con nuestro vecino, con pues, el miembro de nuestra comunidad o sociedad como tal, es algo que va a hacer sentir a la otra persona muy respaldada en ese sentido, ¿verdad? Y eso a la misma vez es un efecto multiplicador recíproco, porque nosotros como seres humanos tenemos que pensar: ¿qué puedo hacer yo por alguien más que me gustaría que hicieran por mí en algún momento si yo también estuviera en una situación difícil o estaría? Sobre todo porque todos somos vulnerables. Exactamente, porque todos somos vulnerables y porque nadie pues está exento de que pueda ocurrir algo nefasto o negativo en sus vidas en estos difíciles momentos en los que todavía nos encontramos. Así es, le agradezco nuevamente, Daniel, gracias por estar con nosotros en esta entrevista tan importante. Gracias a ustedes también por conectarse, por estar hasta esta parte de esta entrevista, y también les invitamos a que puedan compartir este video con aquellas personas que quizás estén atravesando una situación como esta o hayan atravesado una situación como esta, porque seguramente les será de mucha ayuda. También pueden dejarnos sus consultas, y muy probablemente, quizás estoy comprometiendo aquí a Daniel, pero quizás lo podamos tener nuevamente para ya abordar temas más específicos también. Sería muy bueno. El tema de la salud mental es muy importante, y sobre todo en este tiempo de pandemia hemos notado lo trascendental que es. Daniel, muchísimas gracias. Julia, encantado, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos ustedes.